Nosotros nos damos cuenta de la presencia del mal. Mal personal, mal social en la comunidad y mal estructural. Cuando hablamos de mal estructural, hablamos de estructuras de poder político, económico, injustas, que es pecado social y que hace sufrir a tantísima gente. No podemos nosotros negar la presencia del mal. Y de esto nos habla la palabra de Dios. En la primera lectura hemos escuchado de cómo se generalizó el mal en la humanidad y ocupa una palabra bien fuerte: perversión a todo nivel. Y entonces, en el modo de hablar que el Génesis tiene, nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y miren, nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, que es amor. Solo nosotros podemos amar y solamente nosotros podemos odiar. Y en nuestra libertad nos toca elegir entre el bien y el mal, pero algunas veces, según nuestra propia conveniencia, elegimos el mal y no respondemos a la razón fundamental por la cual hemos sido criados: vivir con el Señor, y nos apartamos de Él. Y entonces en la primera lectura se habla de la perversión y cómo el pecado se generalizó. Ahora, lo hermoso es que a pesar de que Dios se arrepintió, nos dice la lectura, siempre el Señor deja abierta la puerta. Y hay un principio no de destrucción, sino de vida. Noé con su familia, que se encargará de preservar la vida, no obstante el diluvio. Entonces, un mal generalizado. En la barca se partió de que los discípulos se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan y solamente tenían uno. Pero antes de preguntarles a modo de recordatorio a sus discípulos las veces que se vieron en carestía y con poca cosa el Señor dio de comer, dice una cosa muy interesante: fíjense bien
y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. En general, los fariseos, que sabían mucho, pero no vivían según el amor de Dios, lo que nos puede pasar a nosotros, que sabemos varias cosas y a veces nos ufanamos de saber y se lo hacemos pesado a los demás. Somos tantas veces como los fariseos. Y Herodes, ya saben ustedes quién era. Gente mala, gente perversa. Tanto la primera lectura del Génesis como la palabra del Evangelio nos invitan a qué? A no dejarnos contaminar por el mal. No se trata de que yo soy puro, los demás están contaminados y hacer esa distinción. Simplemente nos dice el Señor, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. La levadura es un elemento necesario en la cocina, sobre todo para aquellas que hacen pan y que hacen pasteles. Sin levadura no se podría hacer. La levadura es necesaria. La levadura fermenta la masa crece y da buen tamaño y consistencia al pan. Pero así como la levadura en la vida de nosotros, podemos ser levadura para bien o podemos ser levadura para mal. ¿Qué ha sucedido en nuestra patria con la corrupción? ¿Qué ha sucedido? Que la corrupción hasta cierto punto, como declaró un expresidente, ha sido tan normal que entonces hagámoslo. Es decir, se ha generalizado la corrupción. Y así podríamos hablar de otras cosas. Y nosotros debemos estar atentos y cuidarnos de la levadura mala, que todos sentimos la influencia y todos sentimos también la fuerza de la levadura mala que quiere venir a nosotros. Para ponerles un ejemplo, miren pues, este mundo erotizado que nos hace pensar solamente en sexo y el sexo desenfrenado. ¿Por qué se da todo esto? Oigan ustedes las canciones, miren las propagandas que hay. Estamos siendo bombardeados por tanta levadura y no es solamente cuestión del sexo, que es un don de Dios. Entonces,
Jesús nos está diciendo que nos cuidemos de la mala levadura. ¿Para qué? Para no contribuir al mal en este mundo. Y cada uno de nosotros sabe cómo va a ir viviendo esto, sabiendo que Dios es fiel. Y si nosotros queremos ser la buena levadura, Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, va con nosotros. ¿Cuántas veces ustedes y yo no nos hemos dejado llevar por la levadura mala? La levadura del egoísmo, la levadura de lo que para nosotros resulta más cómodo, la levadura que en esa comodidad nos hace tantas veces ser injustos y recargar las cosas sobre otros. Y ¿nos damos cuenta o no nos damos cuenta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos damos cuenta cuando obramos así o no nos damos cuenta? Nos damos cuenta, no nos hagamos los ingenuos. Y la fuerza de esa levadura nos lleva a hacer justificaciones que no vienen al caso. Más bien, el creyente que se abre a la esperanza, como se abrió Noé, que la palabra de hoy le llama justo. Y nosotros hemos de abrirnos en la esperanza para que en medio de la vida de todos los días nosotros podamos ser levadura buena, la levadura de Dios, la levadura del reino de Dios que va actuando y que tiene poder para transformar. Pero si queremos transformar el ambiente, la comunidad, el mundo donde nosotros estamos, ¿quién ha de convertirse primero? ¿Quién tiene que convertirse primero? Uno mismo, sabiendo que el Espíritu tiene poder y fuerza de transformación si nosotros nos dejamos llevar por el verdadero Espíritu de Dios. Esta palabra entonces nos invita a discernir y discerniendo a tomar decisiones. Sé el bien que debo hacer, decía San Pablo, pero hago el mal que no quiero. Es bueno tener ideas claras, pero no bastan. Con la fuerza de Dios tomemos decisiones, porque de buenas intenciones está lleno el infierno. Y sigamos adelante, y termino con esto. El Señor, cuando preguntándoles, les hace caer de cómo en momentos de carestía Él ha obrado y no solamente dio de comer, sino que además de eso sobró. Nosotros recibimos la Eucaristía. Pero
de la Eucaristía recibimos también la fuerza. Y voy a decir una cosa que a algunos les puede resultar pesada, pero aclara. A veces algunos de nosotros comulgamos siempre, pero no se ven transformaciones. Entonces, ¿qué somos? Traga hostias solamente. Que el Señor nos ayude para dar los frutos eucarísticos, que son los frutos, en primer lugar, de la conversión, que son los frutos de la justicia, que son los frutos de la verdad y que son los frutos de la caridad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso la Sagrada Eucaristía, que no solamente nos da el cuerpo y la sangre del Señor, sino que anticipadamente nos hace participar como primicia del banquete de la salvación.